invitarlos para que busquen en la epístola a los Romanos, el capítulo 15, Romanos 15, y vamos a leer el versículo 4. Romanos 15, 4. Si ya lo tenemos, vamos a hacer todos la lectura a lo mismo. Dice la escritura así, todos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, queremos darte las gracias por concedernos que en la comunión de los santos podamos alabar tu santo nombre, dar testimonio, Señor, de gratitud por tus misericordias recibidas y ser también instruidos a través de la exposición de tu palabra. Gracias por cada uno de los que nos has permitido reunirnos. Encomendamos en tus manos a nuestros hermanos ausentes. Algunos quizá lo están por enfermedad, otros por situaciones especiales que se les presentaron, y algunos, Señor, porque no han considerado, Padre, esta demanda tuya que convocas a tu pueblo para que en este día, Señor, proclame tu glorioso nombre. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra poderosa en nuestros corazones para que podamos conocer tu voluntad, podamos entenderla y, Señor, seamos movidos a vivir haciendo tu voluntad. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que, Señor, nosotros no seamos oidores olvidadizos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera tomar la primera frase del versículo 15 para que consideremos el tema que venimos exponiendo en estas semanas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Escritura aquí claramente indica que el propósito por el cual Dios ordenó a los escritores sagrados que dejaran registrados todos sus mandamientos en lo que hoy llamamos Biblia. Y hoy en día Dios quiere enseñarnos a través de la republicación de su palabra. Tomando pues en cuenta que la Escritura no está sujeta a pruebas ni argumentos humanos, y que frente a la poderosa palabra de Dios solo hay una alternativa: obedecer. De tal manera que toda la Escritura viene a ser total y permanentemente normativa para todos los asuntos de nuestras vidas. El tema que nos ocupa ahora es precisamente los alcances del quinto mandamiento. Y este mandamiento ahora nos coloca en el orden social en que vivimos, en nuestras relaciones sociales en que vivimos, como familias, como empleados, en fin, en distintas partes. Y la Escritura sigue siendo ahí dirección para nuestras vidas. Es por ello que continuamos con la exposición del quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento claramente registrado en las Sagradas Escrituras. Y en la exposición de hoy tomaremos como base la explicación que se da en la pregunta y respuesta 126 del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta y respuestas que plantea nuestro catecismo versa así. Pregunta 126. ¿Hasta dónde llega la extensión general del quinto mandamiento? La respuesta dice de la siguiente manera: la extensión general del quinto mandamiento alcanza al cumplimiento de todos aquellos deberes que tenemos los unos para con nosotros en nuestras diversas relaciones, como superiores, como inferiores y como iguales.
El quinto mandamiento, entonces, aplica en mis deberes como autoridad, aplica en mis deberes como subordinado y aplica en mis deberes como colegas, como hermanos. En esta respuesta el catecismo nos deja ver que el hombre, en relación con su prójimo, juega entonces un triple papel que debe tomar muy en cuenta y no puede soslayarlo. Porque ora puede estar colocado en posición de autoridad o bien en posición de subalterno, sin olvidar que también desempeña un papel de colega para con su prójimo. Pero en todas estas relaciones debemos desempeñar, como dice la Escritura y las respuestas que da nuestro catecismo, una actitud de sumisión, una actitud de reverencia y una actitud de preferencia. ¿Qué quieren decir cada uno de estos términos desde una perspectiva bíblica? Esto es precisamente lo que tenemos que precisar, perdonen la redundancia, en la siguiente presentación. En primer orden, la sumisión. En segunda instancia, la reverencia. Y finalmente abordaremos el sentido de la palabra preferencia. Esto es fundamental para las siguientes tres exposiciones que nos esperan. Porque en las siguientes tres exposiciones hablaremos cuáles son los deberes de los inferiores para con los superiores. Para el que está en la autoridad, ¿cuál es mi deber? La siguiente es, ¿cuáles son los deberes del superior para con el inferior? ¿Cuáles son los deberes del jefe para con sus subordinados? Y tercero, ¿cuáles son nuestros deberes entre nuestros iguales? ¿Cuál debe ser mi comportamiento entre hermanos, entre cada uno de nosotros? Pero necesitamos entender bien estos tres principios o no podremos ser obedientes al Señor en esto que Él nos está demandando, de nuestros deberes para con nuestros superiores, nuestros deberes para con nuestros subordinados y nuestros deberes para con nuestros congéneres, para con nuestros compañeros. Así que veamos el primer principio. No perdamos de vista la pregunta y la respuesta, la extensión de este quinto mandamiento. Y la extensión indica que es el cumplimiento cabal y pleno de todos los deberes que cada uno de nosotros trae para sí en sus distintas relaciones, como superiores, como inferiores y también como iguales. El primer principio entonces es, para la aplicación de este mandamiento, para la aplicación de las exigencias de este mandamiento, es el principio de la sumisión. Estas palabras son raras en este siglo XXI, hermanos, porque estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos. Las pancartas no dicen pedimos, dicen exigimos, hermanos, ¿sí? Estos todavía son recidivas de la era napoleónica que ahora estamos viviendo y aplicando. Esta palabra, hermanos, sumisión en los términos bíblicos indica sencillez y docilidad. Sencillez y docilidad para recibir y acatar órdenes de aquellos que han sido puestos como autoridad sobre nosotros. Sin olvidar que el apóstol Pablo nos dice que no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Que debemos ver entonces la autoridad del Padre como una autoridad puesta por Dios ahí para someternos a nosotros, rebeldes y contumaces. Y así en cada una de las relaciones. De modo que el que está en autoridad tampoco debe olvidar que en otros roles él mismo puede o viene a estar bajo la dirección de aquel que ha sido colocado en oficio para dirigirnos. Y al mismo tiempo puede estar desempeñando el papel de igual con otros de sus prójimos. Pero no por eso ninguno de nosotros debe olvidar que de igual manera tiene obligaciones para con sus iguales. Esto entonces, cuando se lleva a cabo, lleva una hermosa sinfonía, una armonía entre lo que decimos y entre lo que hacemos y entre nuestro testimonio del Santo Evangelio.
De ahí la frase del apóstol San Pablo en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, abran las escrituras en este pasaje y vean ustedes con cuidado. El versículo 21, ¿cómo comienza? Someteos unos a otros. O sea, no es unidireccional, no es monolítico, que solamente esté acostumbrado a recibir órdenes y órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Así no es la vida. Dios no ha concebido así es la vida. Esa es una vida de esclavitud y una vida de tiranía. Cuando el que está en autoridad no ha entendido su oficio, cuando el que está bajo órdenes tampoco ha entendido su oficio, y entonces existe una distensión, y el resultado es una revolución, hermanos. Y si seguimos leyendo, entonces empezamos a notar que dice: casadas estén sujetas a sus maridos. Pero luego se dirige a los maridos: maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellos. Vean ustedes la balanza, el equilibrio que está dando el Señor. El que está en autoridad no tiene carta abierta para gritar, no tiene carta abierta para mandar. Esto debemos de entenderlo bien. Y luego sigue con la relación padres e hijos. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Pero también dice a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no les grites, no los tontees. Sí, porque luego de tontos no los bajamos. Y cosas por el estilo, hermanos. Entonces vean, esta sumisión es de unos a otros. Sométanse unos a otros, pero hay una condición: en el temor de Dios. Eso sí lo debemos de tener muy presente. En esta frase, Pablo no está hablando de su propia persona, sino que está retomando las enseñanzas de su Señor, del Hijo de Dios. Cristo enseñó: el que quiera ser grande, primeramente tiene que saber servir. Mateo 20, versículos del 26 al 28. Si alguien lo puede encontrar y nos lo lee, pues nos ayudaría bastante para que lo tengamos presente. Pero insisto en lo que enseñó el Señor, que el que quiera ser grande, primeramente tiene que saber servir. ¿Alguien lo encontró y nos lo puede leer? Mateo 20, versículo. 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que tiene aspiraciones de algún día mandar, tiene que aprender primero a obedecer. Así es de sencillo. Pero Cristo no solo lo dijo, sino que Él mismo dio ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Y no solo lavó los pies de sus discípulos, sino les dijo, les encomendó que esto hicieran, ¿cómo dice? Los unos a los otros. Entonces vean esa relación irreductible que siempre vamos a tener y que siempre debemos de tener muy presente y debemos de guardar. Juan capítulo 13 nos narra este pasaje donde el Señor lava los pies a sus discípulos. Dice: vosotros me decís maestro, y lo soy, pues yo su maestro les he lavado hoy los pies. Esto que yo he hecho, háganlo también entre ustedes, porque ejemplo les he dado. Juan 13, versículos 14 y 15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pues yo, el Señor el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Gracias. ¿Ven? Entonces, no solo enseña, no solo da academia, no solo da teoría, sino además, ¿qué? Además, predica con el ejemplo, hermanos. Y no es una contradicción su vida.
Nunca fue una contradicción su vida. Pero en cambio, en algunos hogares a veces vemos, ¿no?, que le enseña el papá y la mamá al niño: no digas mentiras. Y el niño llega a entender que decir mentiras es pecado. Pero de repente toca el abonero. Y entonces la mamá le dice: dile que no estoy, que me fui al mercado. Entonces vean, no hay congruencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Y en el maestro nos enseñó esas dos cosas. Nos dio la enseñanza, pero él también nos dio el ejemplo. Lo primero, el primer principio, hermanos, para mandar, para obedecer y para convivir es la sumisión. El primer principio para mandar es la sumisión. El primer principio para obedecer es la sumisión. El primer principio para convivir en armonía es la sumisión. Mientras no estemos dispuestos a esto, hermanos, viviremos como en las casas, el perro y el gato. Viven ambos juntos, pero siempre peleándose. Tiene que haber armonía, hermanos, entre nosotros. Si no, es una contradicción su fe. Si usted tiene rencores contra alguien, es una contradicción su fe. Entonces, esto es lo primero que tenemos que aprender. La sumisión, pues, indica un ejercicio permanente de la obediencia. Insisto, la sumisión indica un ejercicio permanente de la obediencia. Quien no sabe obedecer no sirve ni servirá nunca para mandar. Sería un gran desatino que una comunidad le diera autoridad a alguien que siempre ha mostrado rebeldía, soberbia y contumacia ante todo aquel que está en el desempeño de un oficio. No sabe obedecer, a todos les encuentra defectos, a todos les encuentra lo mal hecho, nunca hacen nada bien. Solo él sabe cómo hacerlo. Hermanos, eso es terrible. Si costumbre hay en nosotros de eso, tenemos que desterrarlo, porque entonces no podrá haber armonía ni en nuestra vida, ni en nuestro hogar, mucho menos en la iglesia. Tampoco en el trabajo. No lo hay, hermanos. Tristemente también en el trabajo, en las oficinas llegamos a ver esto, ¿no? Las viboritas que nomás andan, come gente ahí, hermanos, y poniendo gente contra gente, empleados contra empleados, empleados contra jefes. Y, hermanos, eso es tremendísimo, porque no conocemos la voluntad de Dios. Darle autoridad a una persona así es como, hermanos, si echáramos a andar una enorme máquina excavadora sin que nadie la pudiera conducir. Prendemos el motor y echamos a andar la excavadora y mire usted qué desastres causaría. Sería una poderosa fuerza, una poderosa máquina sin control, una poderosa máquina sin un guía. Así sería el hombre que se le diera autoridad, sin visión de la palabra de Dios. Solo tiene autoridad para mandar quien sabe hacer las cosas. Y quien sabe hacer las cosas es porque ha tenido la humildad de someterse a la enseñanza de Dios y a la enseñanza de sus maestros. Solo puede enseñar aquel que tiene humildad y deseo y sed de aprender. Ese es el primer principio, hermanos. El segundo principio que mencionamos es el principio de la reverencia. Esta palabra denota reconocimiento, denota aceptación y consecuentemente respeto a quien nos haya sido puesto por guía o jefe en alguna situación particular. Déjenme les cito un ejemplo. En el salón de clases hay un maestro y todos son los alumnos. Pensamos en alumnos de tercer grado, de cuarto o quinto año. Sale la maestra, vamos a suponer que es una urgencia, que es una emergencia, que no es nada más para ir a comadrear con la otra maestra. Y entonces le dice a un alumno: te encargo el grupo. ¿Qué alumno le hace caso a ese otro alumno? Nadie. Pero en ese momento ha sido puesto en autoridad, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer a esa autoridad en el momento en que fue puesto. Yo lo sigo diciendo y sé que esto se va a ver. Pero los
3 últimos presidentes no han sido mis presidentes. Yo no he votado por ellos, no sé por qué están ahí. Bueno, el caso, hermanos, es que en el momento en que ha sido oficializado su investidura, es mi presidente. Y a partir de ese momento es objeto de mi oración. Esta palabra que decíamos entonces, reconocimiento y aceptación, tiene su razón de ser en la Escritura. Las enseñanzas de la palabra de Dios deben penetrar todos los ámbitos de la vida, incluyendo el gobierno, incluyendo nuestra obediencia a todos aquellos que estén como autoridad sobre nosotros. La esposa al esposo, los hijos a los padres, el trabajador a su patrón, el alumno a su maestro, la iglesia a su consistorio, etc. El único límite de nuestra obediencia será siempre la poderosa palabra de Dios. Pedro dijo: honrad a todos. Y esto quiere decir, en todas las situaciones, en todos los órdenes en que el Señor nos haya puesto. El tercer principio es el de la preferencia. Esta palabra significa tomar la delantera sobre algo, tomar la iniciativa antes que, y en este caso es igual a reconocer y alabar las virtudes de mi prójimo antes que esperar que sea yo el alabado. Y no seamos como aquel alumno que dice: bueno, ya he hablado mucho de mí mismo, ahora te doy permiso de que tú hables de mí. No, hermanos, Dios nos ha revestido a todos con gracias. Dios nos ha dado a todos diferentes dones. Son muy pocos los que pueden tener todos los dones, porque sí ha dado al Señor a alguien que tiene varios dones. Pero la mayoría, por eso decía Calvino, ¿sí?, cuando hablaba de esto, por eso Dios nos ha hecho imperfectos, para apoyarnos en las virtudes de nuestros hermanos. Unos a otros debemos estar dispuestos entonces a sobrellevar nuestras debilidades, pero unos a otros debemos de estar dispuestos a poner nuestras virtudes en servicio de nuestra comunidad. Eso significa tener preferencia por ellos. Pero que no nos quede la costumbre, sobre todo el que recibe el reconocimiento oportuno, de que siempre sea el otro el que le halague, porque el apóstol es enfático cuando dice los unos a los otros. Dice: someteos los unos a los otros. Es decir, que la honra debe de ser recíproca. La honra debe de ser bilateral y en retroalimentación, porque no debemos olvidar que guardamos esta triple relación que hemos venido comentando, que ahora somos jefes, ahora somos subalternos, o bien jugamos el papel de colegas. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si tenemos estos tres principios, entonces podremos asimilar fácilmente cuando estudiemos y se nos diga cuáles son nuestros deberes o cuáles son los deberes de los inferiores para los superiores. Hermanos, si tenemos estos tres principios, no tendremos ningún problema en obedecer a nuestras autoridades. Concluyendo pues, diríamos lo siguiente: hermanos, siempre tengamos presente que debemos tener sabiduría para mandar. Debemos tener humildad para obedecer y paciencia para preferir a mi prójimo antes que a mí. Son tres cosas muy importantes de los que hemos mencionado. Siempre tener presente que debemos tener sabiduría para mandar, humildad para obedecer y paciencia para preferir a mi prójimo antes que a mí. Honra a tu padre y a tu madre implica entonces que también debo reconocer toda autoridad que Dios haya puesto sobre mí. Y el que no lo haga es un rebelde y es un contumaz.
Le está diciendo: Dios, tú no sabes de administración, tú no sabes de manejo de personal, debes de tomar unas clases conmigo. Cuidado, hermanos, porque eso sería una blasfemia. Dios nos ayude a ser obedientes, sumisos y reverentes. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos colocas en la verdadera dimensión que debemos de estar. Señor, perdónanos por haber asimilado tantos principios no cristianos y que, Señor, estos han moldeado nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y la vida, ¿por qué no?, si no corregimos, de las siguientes generaciones. Señor, concédenos siempre la luz de tu Espíritu, para que Él, con tu poderosa palabra, nos redarguya cada vez que nosotros nos salgamos de ella. Que tu palabra, Señor, nos reprenda y que tu palabra nos redirija. Ayúdanos a ser un buen ejemplo de fe para nuestros jóvenes. Que nosotros como adultos podamos ser ejemplos de obediencia para nuestros hijos. Que los jóvenes también sean ejemplo de obediencia para los niños que vienen, para los parvulitos. Padre Santo, ayúdanos a vivir en conformidad bajo tu poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.